Anunciábamos, ya estamos aquí en el estudio M24 con la directora de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo, Florencia Astori. Florencia, buenos días y gracias por visitarnos. Gracias a ustedes, buen día para todos y para todas. Estábamos embromando con que, bueno, realmente te toca asumir cerca de septiembre, que es el mes más movido, si se quiere, para la Secretaría, ¿no? El mes de la diversidad. También esta entrevista se da en ese marco. Si bien ya ahora arrancamos con el mes avanzado, bueno, ¿cuáles han sido las actividades que ha tenido la Intendencia y cuáles quedan por delante? Bueno, han sido muchas. La Intendencia en septiembre busca como mostrar mucho de lo que hacemos a lo largo de todo el año. Yo entré con una gestión diseñada y en marcha, y me acoplé un poco a eso, y también con un equipo de trabajo que venía trabajando muy bien y muy sostenidamente y muy de manera sinérgica. Así que nada, ha sido un placer y un aprendizaje absoluto, así que me siento muy contenta en ese sentido. Y el mes de septiembre nosotros lo inauguramos con un espectáculo en el Teatro Solís, un espectáculo bastante contemporáneo, disruptivo, un poco que trasciende esa lógica de origen del Teatro Solís, que nace como teatro para la clase alta, para las clases que podían, para la población que podía pagarse una entrada costosa para ir a ver un espectáculo, que en general además siempre solían ser como espectáculos muy tradicionales, vinculados como a cuestiones más conservadoras. Y bueno, el hecho de que la comunidad LGBT, a través de artistas que integran la comunidad y que además se autoperciben y se identifican con lo queer, sea una instancia de apertura del mes de la diversidad, habla un poco de los avances que hemos tenido a nivel de nuestro país y por supuesto de Montevideo. Así que nos da mucha alegría. Es la tercera edición de este espectáculo y bueno, por supuesto que con entrada libre, con entradas agotadas también, y creo que eso refleja la necesidad y la importancia que tiene esto, que además es un espectáculo que no se agota solamente durante el show, sino que la gente se prepara para ir a eso, se luquea, se reúne con amigos, con amigas, con personas con quienes va a compartir. Después, obviamente, se da el espectáculo y luego todo lo que viene después. Entonces es como mucho más que lo que se ve durante esas 2 horas ahí mismo. Y después, bueno... Tuvieron conversatorios, ¿no? Tuvimos un congreso que en realidad lo organizó la Cámara de Negocios LGBT del Uruguay, y la Intendencia lo apoyó. Fue un congreso que se desarrolló en la Intendencia, en la Sala Azul de la Intendencia, y bueno, fue un congreso, por supuesto, vinculado a cuestiones de negocios y de comercio LGBT, pero tuvo una fuerte impronta vinculada al empleo, que es uno de los ejes que para nosotros es importantísimo seguir trabajando y seguir avanzando, porque en el marco de ese congreso se desarrolló una feria laboral, a partir de la cual las empresas que integran ese congreso dispusieron de vacantes laborales. Habíamos empezado imaginando que podían ser 40, luego terminaron siendo más vacantes laborales vinculadas a distintos tipos de puestos administrativos, pero también profesionales, que siempre es como todo un tema, y además que nos permite como seguir avanzando en esto de que en el ámbito privado también es importante hacer camino. Y bueno, nada, se dispusieron, también había posibilidades de hacer entrevistas laborales en el marco de esa feria, y habían orientadores de INEFOP que acompañaban a las personas, no solo para prepararse para las entrevistas, sino para, por ejemplo, armar un currículum. Y bueno, creemos que el resultado ha sido muy bueno. Esas vacantes, algunas se fueron ocupando a lo largo de esa feria y otras las vamos a ir como cogestionando con la Cámara. Sí, lamentablemente para la poca ocupación que hablamos a veces que hay, 40 puestos es sí, mira, un número interesante. Hay un informe que es del 2022 de la Oficina Nacional del Servicio Civil, que sale desde Presidencia, y bueno, nosotros a partir de la ley trans el cupo debería ser 1% y estamos en 0,08. Son muy pocas las instituciones que llegan al 1%. Hay algunas que
se arriman pero no lo alcanzan, y hay otras que por supuesto no están en el mapa. Entonces, bueno, hay mucho para hacer en ese sentido. Vos decías que con todas estas actividades y con todos estos eventos lo que se muestra es lo que se hace durante todo el año, ¿no? Y genera, ¿no?, cierta curiosidad saber cómo es que trabaja el área, de qué manera, qué es lo que gestiona, qué es lo que se hace durante el año. Bueno, la Secretaría, en primer lugar, es importante entender que forma parte del Departamento de Desarrollo Social de la Intendencia, que está como subdividido en la División Salud y la División de Políticas Sociales, que interactuamos en muchísimas acciones en territorio, por supuesto, y en programas y planes. Dentro de la División de Políticas Sociales está la Secretaría, entre otras tantas secretarías, como la Secretaría del Juventud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Discapacidad, la Secretaría de Diversidad. Y bueno, desde la Secretaría nosotros tenemos un plan operativo que toca distintos ejes que obviamente están vinculados a un lineamiento institucional, pero también a un abordaje de lo que la cuestión vinculada a la diversidad implica para nosotros. Entonces está, por ejemplo, así como ejes importantes, lo que les hablaba de empleabilidad, pero nosotros también trabajamos, por supuesto, y como una prioridad, la salud, la educación, la cuestión vinculada a los derechos culturales, y por eso refería yo a eso, a la apertura en el Teatro Solís, porque el asunto de los derechos culturales también es todo un tema para la comunidad. Después, bueno, hay... Que es una pata que además como gestora cultural y como maestra también es algo que, como docente, es algo que me resulta como muy importante. Todo lo que esté vinculado a la educación y a la cultura, yo creo que están tremendamente ligados a la posibilidad de generar una mejor Montevideo, una Montevideo libre de discriminación, de desigualdades, de violencia, porque todavía hoy en día seguimos transitando episodios terribles vinculados a esto. Entonces, y bueno, nosotros tenemos como varios ejes de trabajo que los vamos desarrollando a lo largo de todo el año. Tenemos una fuerte presencia en territorio. Por ejemplo, yo te hablaba de salud recién, a través de la articulación con las policlínicas de la Intendencia, generando intervenciones y acompañamientos cercanos y por supuesto amigables, vinculados a personas que son parte de la comunidad. Bueno, son muchísimas acciones también a la interna de la Intendencia. Hay como esto que se llama cultura organizacional. Nosotros tenemos como una fuerte intervención en ese sentido. Hay protocolos que orientan las acciones dentro de la Intendencia, y creemos que eso también es muy importante, que como replicarlo fuera de la Intendencia, en los ámbitos públicos y en ámbitos privados, y por eso también traía lo del Congreso, porque, bueno, si bien como la cuestión de los derechos LGBT ha avanzado muchísimo, también estamos en un contexto regional desafiante. Yo ahora venía leyendo noticias, y en Georgia, el país, no sé si lo leyeron, pero hubo como una restricción. O sea, por ejemplo, eliminó la ley vinculada a las transiciones de género y muchas otras cosas vinculadas a la comunidad LGBT. Es decir, marchas o no sé, ya de hecho, no sé, poner una bandera o expresarse a favor de la comunidad puede estar siendo un delito. Entonces, me refiero a eso, pero digo, porque hay muchos discursos de odio y hay como una avanzada en términos de como... sí, sobre el avance impulsos, de derechos, ¿no? Sí, ahí va, que cuestionan los derechos de las personas. Y entonces nosotros en ese sentido también desde la Secretaría de la Diversidad tenemos como ese objetivo y ese lineamiento de tener que defender un posicionamiento institucional vinculado a la protección y al cuidado y al generar políticas que permitan a todas las personas ejercer sus derechos. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la cultura, el derecho... El otro día reflexionaba, porque también otra de las actividades que hicimos en este contexto del mes de la diversidad fue la Semana del Deporte y la Diversidad
que la hicimos en coordinación con el ISEF de UDELAR y con la Fundación Uruguay Celeste, porque es un terreno absolutamente heteronormativo, binario, que desconoce muchos de los derechos de las personas, en general de las personas que tienen identidades no normativas, personas trans, no binarias, que quisieran quizás competir o practicar deportes o formar parte de cuestiones vinculadas a esto, que además obviamente está totalmente ligado al derecho a la salud, porque quién nos va a negar que el deporte está vinculado a eso. Y bueno, no están dadas las condiciones ni regulatorias ni culturales, sociales, para que eso suceda. Entonces hay como mucho trabajo para hacer en ese sentido. Y bueno, y nuestro trabajo, como vos me preguntabas, es como todo el año, porque son muchas cosas y muy estructurales. Y en cuanto a empleabilidad, vos mencionabas recién que es una de las patas, incluso en el evento decías que hubo allí un cupo para personas que estaban buscando empleo y demás, pero mencionaste INEFOP también, ¿no? ¿Se trabaja durante el año con INEFOP? ¿Se trabaja durante el año con...? Sí, en realidad yo el trabajo que he podido hacer, porque yo me incorporé hace muy poquito, el trabajo que he podido hacer con INEFOP fue en el marco de este congreso, que sé que además la Cámara de Comercio tiene un trabajo sostenido con INEFOP que integra justamente el plantel de la Cámara. Pero desde la Secretaría creo que es una posibilidad afianzar esos vínculos para poder justamente generar como mejores perspectivas y mejores posibilidades en términos de empleabilidad. Que esto tiene que ver con muchas cosas, pero sobre todo con esto de que los empleos que nosotros pensamos y disponemos, por ejemplo, para personas trans, está bueno que sean diversos y está bueno que sean para todos los tipos de personas y para todas las áreas y que involucren distintos desafíos, que quizás hay personas más fuertes o más habilidosas para tal cosa y otras para otra, porque siempre también la cuestión de los cupos y de los tipos de empleo era una cuestión, porque terminaban quedando los empleos como más... Sí, no eran puestos de calidad. Claro, o los que no tenían tanta perspectiva de crecimiento. Entonces, bueno, en ese sentido creo que el trabajo con INEFOP es una oportunidad interesante. ¿La Intendencia a lo largo de este año ha contratado población trans? ¿Cómo está en cuanto a ese cupo? La Intendencia cumple el cupo del 1%. Este año en particular, yo no tengo la data, pero digo, por ejemplo, en la Secretaría hemos hecho la ampliación de un contrato de una de las personas que integra la Secretaría, que es una persona trans, y reitero, la Intendencia cumple es una de las 4 instituciones que cumple. ¿Cuáles son las otras, ya que las tenés por ahí? Las tengo acá, mira, es la Agencia Nacional de Vivienda, la UTE, la Intendencia de Montevideo y la Caja de Jubilaciones. Y después está la ANEP, la OCE, BROW y la Intendencia de San José, que no cumplen con ese 1%, pero se arriman. Claro. Sí, es tremendo hablar de que solo 4% de todas las instituciones públicas que deberían cumplir. Este informe es del 2022, se publica en el 2023, o sea que quizás ahí puede haber cambiado. Sí. Y después otra cosa que hay que tener en cuenta es que es con instituciones que han tenido ingresos laborales, ¿no? Porque hay otras instituciones que tal vez no tuvieron, y en ese sentido se considera como que sí lo cumplen, pero no hubo ingreso. ¿Qué edades, qué niveles socioeconómicos son las personas trans que se presentan para los trabajos transitorios, más que nada? En general es como muy amplio. Este informe habla de personas trans en su mayoría, porque del 2022, ese 0,08% del que yo les hablaba, representan 20 personas trans, y en su mayoría rondan los 30 años. Son más mujeres que varones, mujeres trans es la mayoría. Y bueno, y ese es como el perfil. También nosotros en esto de nuestra gestión, que también tenemos como una fuerte inclinación hacia el vínculo con la sociedad civil y hacia el trabajo como coordinado, buscamos como tener reuniones bastante asiduas y sostenidas con los colectivos. Relevamos en diálogo con los colectivos que otra de las dificultades vinculadas a la empleabilidad tiene que ver con el empleo de personas trans mayores, porque bueno, es como un desafío grande que hay que
tomar en cuenta y ver cómo podemos acompañar, que son personas que tienen un recorrido mucho más grande, que han sufrido también mucho más y se han tenido que enfrentar a obstáculos mucho más desafiantes, y qué bueno, diferente, con ¿no? una sociedad distinta que ya está como un poco más preparada, pero que también vienen de una historia que ha sido como muy dura. Entonces ahí hay que además hay que remarla porque hay que laburar. Entonces ahí también tenemos como un punto en el que estamos trabajando mucho con los colectivos. ¿Y qué pasa con la dinámica con las policlínicas que mencionaba Florencia? Porque justamente ahí hubo un trabajo para justamente trabajar de la mejor manera, valga la redundancia, con la población trans también. ¿Eso se está logrando en todas las policlínicas de la Intendencia? ¿Cómo es la coordinación? Nosotros articulamos con las policlínicas, con presencia en policlínicas, lo hacemos también con la unidad de género de la Intendencia. Siempre trabajamos como muy en red porque estos temas involucran una mirada interdisciplinaria. Nosotros hablamos siempre de que diversidad no es solamente diversidad sexogenérica, es diversidad, es como una... Creo que pensar en diversidad implica como reconstruirnos como sociedad y trascender la manera binaria de pensarnos y de entendernos y no se trata de hacernos un lugarcito en la sociedad a quienes integramos la comunidad, sino buscar una manera distinta de existir entre todos y todas, con dignidad por supuesto y con donde todos podamos ejercer nuestros derechos. Entonces, en ese sentido, la articulación con las policlínicas tiene que ver con nuestra presencia, de hecho, en la atención y en el seguimiento de los casos y de la atención al público, pero también en la formación de quienes están al frente y quienes están atendiendo, generando talleres y espacios de sensibilización, que es muy importante en el contexto de la Intendencia, ¿no? Entonces, en ese sentido hemos puesto como mucho hincapié, no solo en estar dentro de la policlínica, sino también en formar a quienes tienen que... Ahí va, porque hay de todo, ¿no? Hay quienes están más sensibilizados y más empapados en el tema, hay una cuestión de formación también, hay personas que están más reticentes y hay personas que no han tenido la posibilidad de profundizar tanto en el tema. Entonces, teniendo como todo ese gran abanico, nosotros tenemos que generar como estos encuentros que han sido muy importantes porque, bueno, hemos tenido, por supuesto, devoluciones de la gente de muy buenos acompañamientos, de muy buenos apoyos y de que vuelven a las policlínicas buscando estos espacios. Entonces, y de que existe la necesidad, claramente. Sí. Ahora, hoy te preguntaba por el INEFOP, ¿no? ¿La Secretaría aparte tiene vínculos con a nivel nacional con otros organismos? Bueno, hay un Consejo Nacional de Diversidad Sexual que se da en el marco del MIDES, que también la Intendencia participa y en realidad yo entiendo que es importante. Ayer tenía un encuentro con algunas personas vinculadas al gobierno y donde hablamos de diversidad, que es importante como afianzar esto del vínculo gobierno estatal, gobierno municipal, porque en particular, sobre todo para cuestiones que están vinculadas a la justicia. Nosotros tenemos, por ejemplo, recibimos casos de personas víctimas de discriminación, víctimas de golpizas, víctimas de odio, y que hacen la denuncia y que no tienen respuestas o que no tienen una devolución o que no tienen un seguimiento, un acompañamiento, y eso es terrible porque no solo deja en la nada el proceso y la persona se tiene que volver para su casa, sino que es difícil que la persona se anime a denunciar cuando es víctima, pero una vez que se anima, si se animó, hay que acompañarla, hay que darle las garantías y hay que mostrar que eso llega a buen puerto. Entonces ahí es que creo que el vínculo interinstitucional es muy importante. Ayer hablaba les decía, tuvimos una reunión y este es uno de los puntos que a mí me parece más importantes como a profundizar, generando protocolos como más afinados de abordajes y de acompañamientos para que estas denuncias y cuando una persona se anima a hablar,
o a decir o a denunciar, llegue como a donde tiene que llegar. La reunión era con autoridades del MIDES. Era con Rosa Méndez y algunas otras personas en una embajada. Rosa Méndez, justamente, que está en diversidad. En el MIDES y en diversidad y cultura. Y fue en una embajada y con algunos colectivos más también. Y bueno, hablábamos de justamente de esto, de que también el ámbito de la justicia es un ámbito que hay que seguir como explorando y trabajando y mejorando, porque no hay tantas denuncias vinculadas, nos decían desde el Instituto de Derechos Humanos, en el Instituto de Derechos Humanos, no hay tantas denuncias vinculadas, por ejemplo, a delitos vinculados a discriminación LGBT. Y eso es increíble porque en realidad sabemos que existe. Entonces, que no lleguen las denuncias habla de que tenemos que hacer un trabajo grande, porque claro, no es que no la exista, situación es que la gente no pero denuncia. que no llegue la denuncia. Totalmente. Es preocupante, porque, bueno, o la gente no se está animando. Estamos hablando ahora justo del ámbito más estatal, pero esto se puede extrapolar a toda la sociedad. Cuando la gente ve que esto no tiene como un asidero real, como que no sabe dónde va a llegar, puede ser un poco desestimulante, y justamente desde la Secretaría de la Diversidad creemos que esto no puede suceder, y estamos acompañando de cerca varios de estos casos para que hay personas que se han animado a poder denunciar y hablar, cuenten con esas garantías. Y entiendo que esto de llegar a como buenos resultados o a un buen puerto requiere necesariamente de acuerdos nacionales en coordinación con el Estado, y desde la Secretaría la mayor de las disponibilidades. ¿Y cómo se hace ese acompañamiento? ¿Hay hogares para estas personas que denuncian? O sea, ¿cómo es esto? La persona tiene su hogar, su familia. No, digo en casos quizás que había peligro, así como hay hogares transitorios para... Sí, hay hogares transitorios. En este caso, justo no estoy hablando de personas que requieran de hogares transitorios, pero sí de personas que han sido víctimas. Estoy hablando de 2 o 3 casos que llegaron a 3 casos concretamente que llegaron a la Secretaría en el tiempo en el que yo estoy, que no es que requieran de un hogar transitorio, pero sí de un acompañamiento, y de que haber hecho la denuncia, han ido a la policía a hacer la denuncia y no han tenido como mucha respuesta. Entonces, desde la Secretaría estamos haciendo un trabajo sostenido, técnico, de acompañamiento, pero además acompañando a que esa denuncia y esa persona que se ha animado a denunciar un delito de odio tenga su respuesta correspondiente, y hemos también, por supuesto, acompañado a que eso llegue a Fiscalía. Y desde el MIDES, ¿cómo se trabaja este tema? ¿Cómo evaluas lo que ha sido esta área que justamente mantuviste un encuentro ahora esta semana? No, yo creo que hay una apertura muy grande. Como les digo, yo recién me estoy incorporando y bueno, creo que también la mirada es como crítica en este sentido, desde el punto de vista de lo que se conversó ayer, porque hay delitos que siguen sucediendo, más allá de que la sociedad ha avanzado en todo lo que tiene que ver con los derechos LGBT, porque bueno, hemos estado hablando de todos los avances, también es muchísimo lo que queda por hacer. Y si bien quizás los delitos no son cotidianos, suceden, y hay violencia que ha escalado muchísimo. Entonces nosotros no podemos hacer como la vista gorda y decir, bueno, cada vez es más la gente que se vincula a la causa, desconociendo que esto está sucediendo por detrás. Yo concretamente del MIDES creo que en todo caso capaz hay que hablar con ellos para que ellos den como su mirada, pero entiendo que hay como una disponibilidad grande para poder trabajar de manera conjunta, que es lo que a mí en particular más me importa. Sí creo también que es importante como seguir avanzando. Creo que, y acá ha habido como un periodo en el que se legisló mucho vinculado a los derechos LGBT, y que en estos últimos años como que no han sucedido grandes cuestiones vinculadas a los papeles, digamos, ¿no? Como que están los papeles. Ahora creo que hay que trabajar mucho en hacer cumplir eso, claro. Hacer cumplir eso, que los derechos pasen a ser hechos, ¿no? ¿Notaste hubo un crecimiento en esto de la violencia contra la comunidad LGTB?
yo creo que ha habido como que hemos crecido en dos dimensiones. Se ha crecido en materia de respaldo y de apoyo a nivel social, porque bueno, si ustedes se fijan en la marcha es una marcha que empezó siendo una marcha de 500 personas, allá por el 93, una marcha vinculada al orgullo homosexual y a los colectivos que eran más vinculados a lo homosexual. Sí, de hecho este año se cumplen 40 años de una de las primeras agrupaciones que defendieron los derechos LGBT. Y bueno, eso es un hito para mí histórico, que es importante mencionarlo. Y la marcha de esas 500 personas hemos llegado a ser una de las movilizaciones con mayor número de personas de nuestro país a nivel en el año, ¿no? Creo que eso habla de lo que ha crecido el movimiento y de que las personas también vamos como entendiendo que esto de los derechos LGBT no es una cosa solamente de la comunidad, es una cosa de toda la sociedad y que nos hace mejor como sociedad a todos y a todas el hecho de que todos podamos ejercer nuestros derechos. No es que esto es de la comunidad y le viene bien a la comunidad. No. Nos hace una sociedad mucho más democrática, más fuerte, más sólida, que todos podamos ejercer los derechos. Eso por un lado. Y después, en términos de lo que vos decías del vinculado a la violencia, creo que hay como un contexto que ha propiciado que algunos discursos crezcan, como el caso que yo me quedé bastante sorprendida de lo que sucedió ayer en Georgia. Eso es un contexto mucho más mundial, pero también a nivel regional tenemos el caso de Argentina muy cercano, que han desmantelado muchísimas políticas vinculadas a género y a diversidad, y que obviamente eso para mí representa como un desafío importante de todo lo que no queremos ser, ¿no? Sí. Y que también implica, creo yo, o que debería representar una oportunidad para que las instituciones refuercen su compromiso político con la causa de los derechos. Porque bueno, más que nunca entonces. Florencia Astori, directora de la Secretaría de Diversidad en Intendencia de Montevideo, muchas gracias por visitarnos. A ustedes, gracias.